Bienvenidos y bienvenidas a una clase más en Clases con Cris. Hoy vamos a ver diferentes problemas sobre la corriente eléctrica. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción para saber a qué nos vamos a enfrentar, qué fórmula vamos a tener que usar, ¿vale? Y ya luego pasamos con diferentes problemas, ¿vale? Insisto, como en vídeos que hemos hecho de fuerza, los problemas que vayan saliendo los voy a dejar escritos en comentarios o en la descripción del vídeo, ¿vale? Venga, cuando hablamos de corriente eléctrica, te voy a hacer el típico dibujito, ¿vale? Porque seguramente así lo entendamos mucho mejor, ¿vale? Esto supuestamente es una bombilla. Lo de dibujar a mí no es que se me dé muy bien, ¿vale? Tenemos un material conductor, ¿vale? Que sería el cable. Toco, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos la bombilla, ¿vale? Que sería en este caso la resistencia, que la escribiríamos como ohmio, ¿vale? Que este es el símbolo, y tenemos el voltaje, que sería la batería, se le pone la V de voltios, y luego tenemos la intensidad. La intensidad es la corriente que recorre todo el circuito y tiene en cuenta tanto el voltaje como las resistencias que va encontrando en el propio circuito. La intensidad la calcularíamos dividiendo el voltaje partido la resistencia total, ¿vale? Venga. Sabiendo esto y aprovechando el dibujo maravilloso que he hecho, ya que me cuesta dibujar, un problema. Venga, el generador de este circuito tiene una diferencia de potencial de 12 voltios. Vamos a poner aquí 12 voltios. Y la resistencia es de 100 ohms. ¿Qué sería aquí? 100. Calcula la intensidad de corriente que circula por este circuito aplicando la ley de Ohm. Importante, la ley de Ohm. Que yo te he dicho todas las cosas que tiene la ley de Ohm, pero no te he dicho que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la intensidad de corriente que recorre un circuito, que es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a su resistencia. No te preocupes, esto es mucha palabra. Vamos a verlo con problemas. No te preocupes. Venga. Sabiendo estos datos, sabiendo qué es la ley de Ohm y demás, simplemente sustituimos. Lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la parte de arriba y la parte de abajo de esta fracción. Pues 12 voltios partido 100 ohms. Por lo que esto nos va a dar 0,12. 0,12 ¿qué? ¿Peras, judías, manzanas? No, 0,12 amperios. Y lo ponemos con una A. ¿Vale? Podemos encontrarnos diferentes tipos de circuitos, ¿vale? Este circuito, por ejemplo, el que tenemos dibujado tan maravillosamente, es un circuito normal, simple, pero en otros nos vamos a encontrar, a ver que me queda aquí bien, los círculos van a ser bombillas, ¿vale? Nos podemos encontrar esto, diferentes bombillas, diferentes resistencias. Cada una pues tendrá su resistencia, aquí tiene su voltaje y demás, ¿vale? Este tipo de circuitos, al verlos aquí todos tan bien colocaditos, tan seguidos, se llamaría circuito en series o acoplados en cadena. La corriente va a ser la misma al atravesar cada uno de los componentes y cuyo voltaje es la suma de los voltajes que se encuentran en ese circuito. El circuito en serie suele tener bastantes inconvenientes, ¿vale? Si una bombilla se rompe, ya el circuito no va a funcionar. Ya de repente aquí ya no hay, el circuito ya no puede seguir, la corriente no sigue, se queda aquí estancada y ya hay que cambiar todo. O cambiar esta bombilla y ya luego volvería a funcionar, ¿vale?
Por otro lado, el gasto energético va a ser mucho mayor y el rendimiento es menor cuanto más resistencias encontremos. Más bombillitas, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre son las luces de Navidad. No sé si os ha pasado, si ponéis un árbol de Navidad en casa, tiene muchísimas luces a lo largo del cable, ¿verdad? Pero muchísimas. No sé si os ha pasado, a mí sí, que se te rompe una luz. Y a lo mejor con tan mala suerte de que es la segunda o la tercera del circuito. Entonces ya el árbol de Navidad no me va a encender. Ya no va a encenderla. Habría que o cambiar esa bombilla o cambiar todas mis luces del árbol de Navidad. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo con el circuito en serie. Vamos a borrar todo por aquí. Venga. Vamos a poner aquí. Circuito en serie. Que para recordarlo, luces de Navidad. Te dibujo aquí el circuito. Tenemos aquí la batería y tenemos una y dos bombillas. Este tendrá 12 voltios y aquí tendremos una resistencia de 100 ohms y de 100 ohms, ¿vale? Y nos van a preguntar, calcula la intensidad. Te van a decir, oye, ¿cuál es la intensidad de este circuito en serie? ¿Ah? Sabemos que la fórmula de la intensidad va a ser el voltaje partido la resistencia total. ¿Cuál va a ser la resistencia total? Va a ser la suma de las resistencias que encontremos en el circuito. 100 más 100. ¿Qué será 200? ¿Vale? Sabiendo esto, ya lo podemos aplicar. Sustituimos voltaje 12 voltios, resistencia total 200 ohms, 12 entre 200 nos da 0,6 amperios. Sencillo, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante un circuito en serie, simplemente es aplicar la fórmula de la intensidad y sumamos las resistencias y ponemos el voltaje. Puede pasar que en algún caso pues nos den todo menos una resistencia. Pues habría que sustituir pues en la fórmula lo que nos falte. Teniendo enfrentado al circuito en serie, tendríamos el circuito en paralelo. En paralelo. Este circuito sería la instalación de nuestras casas, ¿vale? La instalación eléctrica de nuestras casas. Su voltaje va a ser siempre el mismo y la corriente total es la suma de las corrientes que pasan a través de cada componente. Ejemplo, la instalación eléctrica de nuestros hogares. Este tipo de circuito es muy bueno, uno de sus beneficios es porque si se nos rompe una bombilla en el salón, no se nos va a quedar sin luz toda la casa hasta que arreglemos la bombilla del salón. No, simplemente esa luz está fundida, pero yo puedo ir al baño y encender la luz, ¿vale? No va a afectar al resto del circuito. Sí es cierto que las resistencias van a estar en paralelo. ¿Qué significa estar en paralelo? Que vamos a encontrar un circuito algo así, ¿vale? Imagínate, esta es una habitación y esta es otra habitación. Aquí tenemos lo mismo, 12 voltios, ¿vale? Vamos a manejar los mismos parámetros, 100 y 100. Al estar en paralelo hay que calcular la inversa de la resistencia total, que sería 1 partido R, y para ello hay que sumar las inversas de las resistencias. Lo vamos a ver ahora en este problema con los datos que hemos puesto. Suponiendo que nuestro circuito pues, consta de dos resistencias, dos bombillitas de 100 ohms, cada una instalada en paralelo, podremos calcular la resistencia total. Vamos a ver, porque claro, tenemos que llegar aquí, intensidad es igual a voltaje partido resistencia total.
Vamos primero a la resistencia total, porque el voltaje lo tenemos. Que su suma tiene que ser 1 partido R. Te explico. Resistencia total. Tenemos 100, pues. 1 partido 100. Más. Tenemos 100. 1 partido 100. ¿Esto cuánto nos da? 2 partido 100. Pero ojo, cuidado. Cuidado, porque aquí nos solemos equivocar mucho, me incluyo. Tenemos que calcular la inversa de la resistencia total. Esta fracción le tenemos que dar la vuelta. 100 partido 2 le damos la vuelta, ¿vale? Porque es la inversa, damos la vuelta. Terminamos de calcular. 100 entre 2, 50. ¿Vale? Ya tenemos la resistencia total calculada la inversamente, ¿vale? Y ya podemos sustituir para calcular la intensidad. 12 entre 50, que nos va a dar 0,24 amperios. ¿Vale? Importante, súper, hiper, mega importante, que se nos va a olvidar. Cuando terminamos de calcular la resistencia total, que hacemos la suma de las fracciones, le damos la vuelta y simplificamos, ¿vale? Le damos la vuelta y simplificamos. Venga, vamos a ver otro. En el hipotético caso de que nos falte, pues, un dato en el circuito. Venga. Vamos a ver. Tenemos... Uy, que le puse en azul. Toco. Venga, tenemos un circuito con sus 2 bombillas. Aquí nos dice que tenemos 10 voltios. Nos dice que la intensidad es de 0,4 amperios. Nos dice que esta bombilla es de 20 ohms, pero esta bombilla no se sabe. ¿Vale? Hay que calcular entonces la resistencia de una bombilla. Primero te pregunto, ¿qué tipo de circuito es? ¿En serie o en paralelo? Dependiendo de eso, empezaremos a hacer nuestra jugada, ¿vale? Este es un circuito en serie, ¿vale? No están en paralelo colocada la bombilla. Están en serie, como las luces de Navidad. Desconocemos el valor de una de las bombillas. En primer lugar, deberíamos aplicar la ley de Ohms, la cual nos va a relacionar las 3 magnitudes. Tenemos la intensidad, 0,4, tenemos el voltaje, pero la resistencia total nos falta, porque solo tenemos una. Entonces, debemos de calcular la resistencia total primero, ¿no? Porque sin la resistencia total no vamos a saber cuánto nos cuesta esta. Así que despejamos la resistencia de la fórmula. Simplemente, oye, cambiamos la R por la I. Por lo que esto nos quedaría 10 entre 0,4, que nos va a dar 25. Uy, que no me cabe. Lo pongo aquí, 25 ohms. Esta es la resistencia total, que es igual a la suma de las 2 resistencias que encontramos en el circuito. Entonces, sabemos que si a la resistencia total le restamos una de las resistencias que sí conocemos, nos va a dar la resistencia que nos falta. La resistencia que nos falta va a ser 5. ¿Lo vemos? ¿Vemos por qué esta resistencia va a ser 5? ¿De dónde ha venido? Venga, si tienes dudas, de verdad, insisto, déjamelo en los comentarios. Vamos a ver otro ejemplo de calcular en un circuito, de que nos falte algo y no sepamos. Vamos a borrar primero. Venga, lo dibujo.
Que ya sabéis que me encanta dibujar. Tenemos aquí una bombilla y aquí, Dios mío de mi vida, otra bombilla. El voltaje no lo sabemos. La intensidad va a ser 0,4 amperios. Una bombilla tendrá una resistencia de 20 y la otra bombilla tendrá una resistencia de 40. Primero te pregunto, ¿qué tipo de circuito es? Ok, circuito paralelo. Bien, bien, muy bien. ¿Dónde lo encontramos? En las casas, en la instalación eléctrica de las casas. ¿Y qué beneficios tenía? Exactamente, si se nos rompe la bombilla del salón, no pasa nada. Podemos ir al baño que nos va a seguir encendiendo la bombilla. Solo habría que cambiar la bombilla del salón. No nos quedamos a oscuras de repente. Venga. Nos piden al final pues calcular esa potencia, ¿no?, de la pila. Lo primero que debemos calcular es la resistencia total. No la tenemos, ¿vale? Porque partimos, ¿no?, de esta fórmula y debemos de tener siempre todos los componentes y ya luego la vamos a adaptar a nuestra manera. Vamos a calcular la resistencia total. Sabemos que es un circuito paralelo. Tenemos que tener cuidado. ¿Os acordáis, no?, del cambio que había que hacer en mitad. Tenemos 1 partido 20 más 1 partido 40, ¿vale? Lo transformamos, ¿no? Hacemos el mínimo como un múltiplo y nos va a quedar 1 partido 40 más 2 partido 40. Esto nos da 3 partido 40. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Cuando lo teníamos así, le damos la vuelta. 40 partido 3 y simplificamos. Nos daría 13,3 ohms, la resistencia total, ¿vale? Ok, para finalizar, porque esto la verdad que es rapidito, escribimos la ley de Ohms, que la tenemos por aquí arribita escrita, y vamos a despejar la V. ¿Cómo la despejamos? Lo que tenemos aquí dividiendo pasa para acá multiplicando, así que velocidad, iba a decir, voltio, voltaje, es igual a intensidad por resistencia total. Que esto sería 0,4, que lo tenemos aquí, que nos lo daba el problema, por 13,3, que lo hallamos nosotros. Nos va a dar 5,32 voltios. ¿Bien? Espero que sí. Importante, dibujar el circuito, si no nos lo dejan dibujado, yo espero que sí, que siempre nos lo suelen traer como dibujo. Identificar si es en serie o paralelo, porque eso luego nos va a ayudar a saber cómo tenemos que hallar la resistencia total. Si hubiese sido en serie, yo no tenía que haber hecho todas estas fracciones. No, si hubiese sido en serie, hubiésemos dicho 20 más 40, 60. Venga, ya tenemos la resistencia total. Pero no, hacer esto en paralelo lo tuvimos que hacer con la inversa, ¿vale? Venga, muy bien, chicos, muy bien. Te animo a seguir haciendo problemas. Si tienes duda, no dudes en dejarla en los comentarios, que yo siempre contesto a todo, o al menos lo intento, puede que tarde algunos días, pero contesto a todo, ¿vale? Y desde aquí te doy las gracias, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tienes dudas, déjala en comentarios, insisto, no te quedes con las dudas. Si tienes ideas de vídeos, oye, también lo puedes dejar en comentarios, se aceptan sugerencias siempre. Muchísimas gracias de verdad por ver, por llegar hasta aquí, hasta este punto del vídeo. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!